Muy buena tarde a todos, esperemos que se encuentren excelente. Muchas gracias por sintonizarnos en esta noche de museos dedicada a la exhibición Archivo Infinito de una pintura en duda, el caso de María Morelli. El equipo curatorial de la muestra nos encontramos hoy con ustedes para compartirles en exclusiva nueva información sobre nuestra investigación y sobre nuestro proceso detrás del proyecto. Agradecemos también este espacio al equipo del Museo Nacional de San Carlos y a todos los cómplices voluntarios e involuntarios que estuvieron apoyándonos durante todo el tiempo. Les presento a los miembros del equipo que nos acompañan hoy. Magali Alcántara, Ingrid Sosa, Marle Triana, Paulina González Villaseñor. Nosotros somos la quinta generación del programa de estudios curatoriales de Historia del Arte de la UNAM. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre la exhibición, sobre sus procesos. Para abrir la mesa, vamos a platicar brevemente sobre de qué trata la exposición, cuál es su estructura. Bueno, yo me adelanto un poco. El tema principal de nuestra exhibición es justo este personaje de María Morelli. Es una investigadora. Justo una de nuestras motivaciones para tomar este tema fue rendir un homenaje tanto a la disciplina de la historia del arte como a todas las investigadoras que trabajan y han trabajado en los museos y pues nos han iluminado en la materia y en la gestión alrededor de los recintos y las exhibiciones. Eh, bueno, Ingrid Sosa nos va a platicar más sobre la estructura y los núcleos que componen la exhibición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, bueno, para introducirnos un poco a la exposición Archivo Infinito de una pintura en duda, el caso María Morelli, voy a dar un breve resumen. En realidad va a ser algo pequeño para que también aquellos que no han visitado la exposición tengan oportunidad de visitarla. La exposición, como ya nos adelantó Aarón, justamente tiene que ver con la forma en la que construimos la historia del arte y pues los relatos que están detrás de ella. Se llama Archivo Infinito justamente porque es una exposición de un archivo expuesto de una investigadora, María Morelli, quien fue una investigadora mexicana eh, asesinada en 2019 y por lo cual justamente nosotros como historiadores del arte también decidimos retomar todos estos, pues esta investigación en particular que tiene consigo pues una trayectoria de vida inmensa. Entonces, la exposición en sí conjunta huellas ficticias y reales dentro de lo que uno va a ver dentro de la muestra y se centra en una pintura en particular que es una de las grandes joyas de la colección del Museo Nacional de San Carlos, que se titula San Juan Bautista Niño y en la mayor parte de la historia de esta obra se ha atribuido al artista francés Jean-Auguste Dominique Ingres. Sabemos que Ingres fue uno de los más importantes artistas franceses de la pintura neoclásica de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y por ello, justamente aquí en esta exposición vamos a ver una muestra que conjunta pues huellas, pistas, eh, archivos de hemerografía, las notas que María Morelli fue dejando dentro de su archivo. Nosotros justamente logramos localizar a la familia de María Morelli para que nos prestara, nos dejara entrar a su archivo. Y aquí lo que vemos justamente es, por ejemplo, fotografías que ella encontró de diversas copias de la pintura del San Juan Bautista Niño que tienen algunas diferencias entre sí. Igualmente vemos, pues sí, sus suposiciones, sus tesis con respecto a qué es quizás lo que pasó con esta obra. La pregunta es una pregunta por si realmente la pintura es auténtica, si es realizada por este artista que es Jean-Baptiste Dominique Ingres o no. Ella parte justamente de varias indagaciones que también historiadores del arte internacionales han hecho con respecto a decir que pues quizás no es una obra realmente elaborada por este artista. Entonces la exposición abre estas preguntas. ¿Quién fue el autor original? ¿Esta obra podríamos nombrarla como la original o no?
quizás pudo haber algo de por medio, quizás la obra fue robada en algún momento, quizás la que tenemos es una copia, en fin, eso es lo que vemos a lo largo de toda la exposición. Aquí justamente vemos su archivo, que es con lo que iniciamos, es justamente pues una forma de presentar cómo ella trabajaba también, su espacio de trabajo, su estudio. Como dije, ella pues fue una historiadora del arte, sí mexicana, pero además especialista en arte francés del siglo XIX. Ella también en cierto momento trabajó en el Museo Nacional de San Carlos. Posteriormente estudió en la Sorbona de París, con lo que ella pudo acercarse mucho más a la obra de Ingres y por ello también formuló algunas intuiciones que la llevaron a pensar que hay posibilidades para decir que no es realmente un Ingres. En fin, también vemos su carácter obsesivo dentro de toda esta muestra, este carácter muy de historiadora, muy exactamente, muy desordenado, fragmentario, ¿no? Cabe mencionar que también el archivo lo encontramos ya fragmentado, ¿no? Entonces, hay huecos en la investigación que son los que nos permiten cuestionar más cosas. Justamente a partir de esta zona ya entramos como tal al archivo y es el primer momento que ella logró encontrar de contacto de esta obra con México. Y es lo que ella encontró, bueno, lo que nombramos generalmente como la provenance de la obra, es decir, de dónde provino la obra, cómo es que llegó a México, cuándo fue la primera vez que se expuso. Y así es que ya aquí presentamos ya la 10ª exposición de la Lotería Nacional de la Academia de San Carlos, que justamente fue pues un momento de enorme bienestar en la academia, fue uno de los momentos más interesantes de la Academia de San Carlos, que ya sabemos que fue pues, la más importante academia de artes en México en casi toda su historia. Y por ello vemos justamente aquí este momento de 1857 en la que se elaboró una exposición mostrando los más importantes artistas y las más grandes adquisiciones de esa época. Así vemos justamente, pues es un momento de bienestar económico para la academia, para el país, que además está en estas luchas por forjar una independencia, una identidad nacional mexicana, eh, y dentro de lo cual pues la academia fue asumió un rol muy importante. Es decir, la academia ayudó a forjar esta identidad nacional, estos símbolos patrios nacionales de la época. Vemos, por ejemplo, acá algunos bustos, vemos mucha pintura también de paisaje, que también pues llega por toda esta influencia francesa, romántica, ¿no? Y la nueva tendencia a la representación del paisaje. Asimismo, bueno, continuando en la exposición, vemos ya que el año siguiente de esta exposición, la obra fue adquirida como tal para el acervo de la colección de la academia. Y fue adquirida a un personaje muy interesante que es el marchand Jules Michaud. Él era un empresario editorial, anticuario, francés, justamente que fue una figura de intercambio comercial entre México y Francia. Michaud pues llegó más o menos a principios del siglo XIX y dejó el país también a finales de este siglo, pero bueno, su familia siguió en el país y justamente su familia también nos facilitó mucha información al respecto. Aquí lo que vemos es una recreación de una de las tiendas que él tuvo, donde pues sí, él comerciaba desde estos productos, este tipo de muebles, vasijas, productos franceses, pinturas, arte, pero también imágenes. Fue uno de los primeros empresarios en traer todas estas grandes innovaciones técnicas como la litografía, como la fotografía, uno de estos grandes editores, de los primeros editores de fotografía, en trabajar con grandes fotógrafos como Briquet, por ejemplo. Y por ello, pues, su llegada a México y su presencia en México marca, pues, esta época de la reproductibilidad de la imagen en México y del hecho de que, pues, también la copia en esta época está tomando un rol importante. Las imágenes igual que, pues, empiezan a formar parte de la vida de todos los ciudadanos mexicanos y donde pues también uno puede adquirir todo tipo de imágenes.
Muy bien. Y entonces, justamente a partir de esto, em, pues también Morelli, nuestra investigadora, eh, se cuestionó cuál era el rol, cuál era el papel que jugaba esta obra para la academia, es decir, cuál era el motivo por el cual debía de ser adquirida para la academia. Y así ella llegó a entender que justamente el acervo de la academia funcionaba para el sistema educativo de aquella época. Los alumnos, bueno, este sistema educativo eh, estaba imitando, estaba basándose en el sistema educativo italiano de la Escuela de Artes de San Lucas en Roma y funcionaba mediante la copia. Entonces, desde el inicio de la desde el inicio de su formación, los alumnos trabajaban justamente con haciendo copias del natural, haciendo copias del modelo, en principio de pequeños elementos del cuerpo humano, como son, por ejemplo, las manos, los pies, con un gran énfasis por el aprendizaje de la anatomía. Y posteriormente había una pequeña evolución técnica en donde si pasaban del dibujo, pues iban cada vez agregando un trabajo de claroscuro, posteriormente un trabajo de color, etcétera, para llegar a estas grandes composiciones. La intención es que los alumnos pudieran crear unas composiciones como las que estamos viendo, que dentro de las jerarquías de la pintura, pues la más importante era este tipo, que es la pintura histórica. De esta manera, pues en la siguiente sala lo que vemos es eso, cómo Morelli encontró pues estos ejemplos de la Academia de San Carlos, de pequeñas esculturas y de cómo funcionaba la copia. De tal manera que esta pintura, el San Juan Bautista Niño, fue adquirida para que los alumnos ya más avanzados pudieran realizar copias de la pintura. Y estas mismas copias son justamente las que se exponían dentro de las exposiciones anuales que se estaban realizando, como la primera que vimos, que era la 10ª exposición. Exactamente. Al fondo, bueno, sí, justamente vemos aquí esto, bueno, el trabajo justamente de copia del cuerpo humano, el trabajo anatómico, la importancia que se le estaba dando. Em, y con ello, justamente podemos entonces ver que Morelli no solo encontró esto, que sí, la pintura del San Juan Bautista Niño realmente funcionaba para que los alumnos aprendieran a copiar, a crear composiciones, al trabajo de la iluminación, sino que había sido copiada por muchos importantes alumnos de aquella época. De tal manera que vamos a ver más adelante eh, justamente cómo algunos de estos alumnos llegaron a copiar la obra. Ella logra localizar algunas de las copias, que son, por ejemplo, las obras de José María Obregón, las obras de Rodrigo Gutiérrez, de Miguel Portillo, que es una obra que está dentro de la colección, del museo, Felipe Cádiz, o por ejemplo, de una de las más importantes artistas mexicanas, que es Dolores Soto. Vemos aquí, por ejemplo, en esta fotografía, pues este rol que estaba fungiendo la copia para la academia. Del lado izquierdo van a ver dos pequeñas pinturas, que en realidad una es la original de un artista belga adquirida en aquella época, Baltasar Paul Omegac. Luego vamos a ver la copia realizada en México por una de las pocas artistas mexicanas del contexto, que es Josefa San Román. Y posteriormente en la pintura que vemos al lado derecho, vemos que este joven que está pintando, que sostiene un grafito para pintar, en la parte superior tiene la obra original, ¿no? Bueno, es una representación de la obra original, que en realidad es esta pintura de los borreguitos que vemos. Entonces, pues ya del lado derecho vemos lo que sucede justamente con una composición original, donde el artista pues está realmente cuestionando y hablando con respecto a esto de cómo funcionaba la copia, ¿no? Él ya está tomando una posición un poco más crítica. Asimismo, pues vemos muchas otras obras, como las que tenemos aquí, justamente que nos muestran este tipo de cuerpo juvenil, puberto, de cierta manera en algunas representaciones algo erotizado, que es precisamente similar a la figura del San Juan Bautista Niño que, bueno, que toma lugar, ¿no? Que toma como eje toda esta exposición.
Y bueno, finalmente, como decía al inicio, el archivo de Morelli se encontraba con estas pequeñas incongruencias, con estos pequeños fragmentos no resueltos y preguntas también no resueltas, por lo cual dentro de nuestra investigación, dentro de nuestro trabajo de archivo, revisando lo que ya dejó, encontramos justamente eh, pues esto que fue, que ya localizó un momento clave, y es que en 1914 la obra, que ya pertenecía a la academia, fue robada, bueno, sufrió un intento de robo por parte de un exalumno de la academia. Este exalumno era Ignacio Martínez, que justamente había sido un alumno que había inclusive contado con una pensión para estudiar en el extranjero, que parecía tener un brillante futuro, pero por motivos que no se lograron dilucidar, una noche entró a la academia eh, y generó algunos pequeños incendios, desprendió algunas pinturas de su, más bien cortó, ¿no?, el lienzo de algunas pinturas para desprenderlas del marco y así poderlas enrollar y llevárselas, e intentó huir por el tejado, pero no calculó, desafortunadamente, bueno, afortunadamente no calculó bien su vida, y finalmente como llegaron los bomberos, pues fue aprendido y bueno, posteriormente salieron noticias y se supo que esta persona quizás no estaba muy bien mentalmente, em, pero en realidad es un hecho, digamos, que conforma parte de esta historia interesante del acervo. Esto también, por ejemplo, nos abre preguntas sobre si realmente la obra es la misma que era en aquel momento. Quizás Martínez sí logró intercambiarla en algún momento. También cabe mencionar que las obras que él intentó robar eran las que se consideraban como las más importantes del acervo, las de artistas más reconocidos. Claro que varias de ellas actualmente también han sido cuestionadas en su autoría. Finalmente, pues también hallamos en su archivo una petición que ella había hecho al Laboratorio de Investigaciones Estéticas por realizar un estudio de la obra, un estudio, eh, pues sí, de análisis material de la obra, eh, que, eh, un análisis material de la obra que justamente pudiera un poco permitirnos entender eh, que es, bueno, si científicamente se podría saber si Ang fue el artista original de esta obra o no. Desafortunadamente este fue el momento en que Morelli fue asesinada y nosotros pudimos llevar a cabo esta petición que ella había dejado sobre la mesa. El Laboratorio de Investigaciones Estéticas nos pudo realizar estudios de imagenología, microfotografías, luz ultravioleta, y ellos dejaron ver, por ejemplo, que el artista dejó algunos pentimentos, es decir, algunos arrepentimientos en la obra, que posteriormente cubrió, ¿no? Por ejemplo, detrás del personaje había una pequeña manta en el suelo que luego cubrió con pintura, ¿no? Y esto nos habla de que quizás sí está hecha por un artista como obra original, estaba jugando con la composición, estaba jugando con los elementos. Otro aspecto que arrojó estos estudios fue ver, por ejemplo, eh, que la firma, que justamente es una firma que dice eh, que pertenece al artista Ang, pertenece a épocas distintas a cuando la pintura fue realizada. Entonces, estos materiales muestran un desgaste distinto entre el fondo de la pintura y la firma, lo cual también nos abre muchas más preguntas. Es decir, ¿realmente esta firma la puso Ang? ¿Quién puso esta firma? Eh, Así en adelante. Desafortunadamente, pues sí, nada es conclusivo, ¿no? Tenemos preguntas, tenemos más información sobre la obra, pero una conclusión como tal, Borelli no la halló y nosotros tampoco pudimos hallarla. Entonces, justamente como mencioné al inicio, esta exposición que ya cierra en esta sección, en esta parte, es una historia que se traza con huellas reales, con huellas ficticias,
con respecto a la obra, pero también con respecto al museo y a cómo estamos construyendo una historia del arte. El personaje ficticio de María Morelli, en realidad aquí nos ayuda como un hilo conductor al cuestionamiento que podemos tener con respecto al museo y a este discurso de verdad que generalmente asumimos dentro de los recintos museísticos tradicionales. Entonces, esto sería justamente la introducción a la exposición. Bueno, pues muchas gracias Ingrid por este recorrido guiado a través de la exhibición. Creo que justo nos sirve para abordar muchos otros temas que se quedaron en el tintero, mucha investigación que también nosotros realizamos, pero que al final no toda se podía expresar en la exhibición. Justo uno que me han preguntado bastante o nos han preguntado bastante durante los recorridos es sobre nuestras referencias o nuestras inspiraciones de otros trabajos que nos ayudaron a imaginar y conformar esta exhibición que presentamos. Eh, Justo me hicieron comentarios bastante, pues, fuertes sobre que no había exposiciones parecidas, que es una expo muy propositiva, ¿no? Yo, bueno, no, al calor del recorrido no tuve como la sensibilidad de decir o de recordar las exhibiciones o los materiales audiovisuales que nos sirvieron de referencia, pero me gustaría que entre todos nosotros habláramos sobre eso. No sé si alguien gustaría empezar sobre en qué nos basamos, qué recuperamos. Bueno, a mí me gustaría comentar que uno de nuestros principales materiales de referencia fue el archivo de la obra conservado en el museo. Ese archivo para nosotros fue fundamental y casi que un punto de partida que tiró muchas líneas para que nosotros indagáramos, investigáramos acerca de lo que finalmente construimos o intentamos construir con esta exposición, que fue la biografía cultural del San Juan Bautista Niño. Entonces, ese es un documento, bueno, más bien un conjunto de documentos que me parece que fueron claves para nosotros. El otro fue que justo durante nuestro curso en la maestría, nos dimos cuenta que al momento de realizar una investigación y sobre esto una exposición, no siempre un historiador o un investigador debe ceñirse solo a los textos o al trabajo en archivo. Por fortuna recibimos la recomendación de ver F for Fake, una película de Orson Welles, que sin duda nos ayudó muchísimo a ir evolucionando nuestro guión curatorial, pero sobre todo ir construyendo las ficciones o las historias que nosotros queríamos contar a través, sí, de una obra que, como ya lo comentó Ingrid en su recorrido, pues ha estado envuelta en un sinfín de dudas y de cuestionamientos que hasta el momento siguen, ¿no? Entonces, si han tenido la oportunidad de ver esta película y si no, la recomiendo. Justo nos gustó esta idea de tratar de contar una historia que a su vez pudiera ser real, pero que también se entreteje con momentos ficticios que le sirven no solamente a los cineastas, sino también a nosotros como investigadores para poder crear nuevas posibilidades de narración, en este caso dentro del museo. Entonces, esta fue una fuente y un referente muy importante para nosotros como equipo curatorial. Bueno, y nada más como para puntualizar un poco lo de Male y Maga. Otro gran autor que nos sirvió fue Carlo Ginzburg con El hilo y las huellas, que fue también lo que nos permitió como adentrarnos al juego entre la ficción, la realidad,
la docuficción. Entonces, como dice Maga, fue parte de ir creando o ir acompañando la historia, tejiéndola a partir de ficciones y realidades. Sí, así es. Hicimos como, obtuvimos mucha información de varias fuentes, no solamente textos, como dices, Maga, y creo que eso fue un buen ejercicio, sobre todo por el resultado que tenemos. También me gustaría que abordemos un poco sobre la conceptualización, ¿no? Muchos temas que nosotros íbamos discutiendo durante estos más de 2 años, o cerca de 2 años y medio que hemos estado con este proyecto, pues fueron un sinfín de temas que quisimos desplegar, que nos llamaban mucho la atención y que no queríamos dejar fuera. Y pues a final de cuentas, todos aparecen aquí, aunque muchas veces no es tan evidente, ¿no? O no están tan explícitamente eh, consignados en los textos. Por ejemplo, justo en esta imagen, esta noción de archivo, de poder alterar un documento o el orden de un documento, o también la importancia de tener registro, ¿no? De las investigaciones, de las piezas, de los acervos. Todo este tema se expresa en este núcleo, pero también me gustaría que abordaran sobre otros temas que también quisimos recuperar para esta exhibición. Tal vez recuerden alguno. Bueno, claro que también está presente, pues en realidad, como te decías, en este trayecto de una formación en historia del arte, pues una reflexión en torno a cómo se construye la historia del arte, ¿no? Claro que está presente en Carl Ginsburg. eh, y bueno, también un poco que tiene que ver con una crítica a la institución, una crítica institucional hacia pues este discurso de verdad del museo. Y por otro lado, muy en paralelo a esto, pues nos fue de gran ayuda pensar en los grados de verdad que menciona Ginsburg y en la relación que él empieza a entretejer de cierta manera con Giovanni Morelli, por lo cual justamente fue nuestro personaje de base para pensar en María Morelli. Eh, y bueno, y en estas dudas sobre cómo encontrar qué obra es falsa, qué obra puede ser verdadera y su idea del paradigma indiciario. Entonces, esos creo que son también referencias importantes. También quisiera agregar que para nosotros fue un reto completo porque cuando te dan una colección con este nivel de importancia que tiene la del Museo Nacional de San Carlos, pareciera que todo está visto, todo lo han visto en el pasado los curadores e historiadores que han investigado, pero en realidad es que justo te das cuenta que de una sola obra puedes sacar un montón de trabajo para una exposición. Y entonces a nosotros nos pasó, no sé si recuerdan, pero eh, nos dimos cuenta que fue el Ang una obra maestra, pero que a su vez fue vendida a la academia a través de la lotería, pero que a su vez pues, ha sido un referente para la historia del arte en México y estos entrecruces con Europa. Entonces, llegó un momento en el que tanta información no sabíamos cómo liberarla, cómo ordenarla. Creo que también un poco María Morelli estuvo en nuestros hombros dirigiendo esta investigación que sacó a su vez muchísima información que de hecho ni siquiera terminamos de completar porque el trabajo continúa. O sea, esto creo que también es lo importante de esta exposición y de todas las investigaciones, que no hay temas acabados y que estamos todavía en un proceso de construcción. Creo que esto es también como lo más importante, que todos nos dimos cuenta en el equipo, que era algo que no tenía un fin, que no tiene un corte, sino que podemos continuar sobre esta investigación desde muchos temas, desde la educación dentro de la academia o desde la venta de arte y todo este mercado que surgió en el siglo XIX
y a su vez estas grandes exposiciones de la lotería que sirvieron para que la colección de la Academia de San Carlos tuviera un éxito y además creciera a lo largo del siglo XIX. Sí, totalmente, un sinfín de temas y episodios de la historia y piezas que se quedan ahí en medio de la investigación, en medio de entre un espacio y otro, que bueno, no alcanza el tiempo, justo a eso hace referencia el título de la exhibición, que las investigaciones pues nunca terminan realmente, ¿no? Pueden continuar y continuar y pues los invitamos a todos a que nos apoyen también por medio de los comentarios o por cualquier otro medio a crecer esta investigación, que siempre es algo que me gusta de la historia del arte, que siempre se hacen investigaciones y trabajos en conjunto. Y creo que también en ese sentido la exhibición es buen ejemplo de ello. Ahora me gustaría también que pasáramos a un tema súper interesante sobre eh, qué pasa o qué ha pasado a partir de que se abrió la exhibición, a partir de que pusimos justo un alto a la investigación y han surgido eh, nuevas vetas de información. ¿Alguien nos quiere comentar sobre eso? ¿Quién, quién sería? Justo sobre estas imágenes que hemos ido encontrando a lo largo de los días, que, bueno, encontramos bastantes copias. Esta pieza del Museo Nacional de San Carlos justo fue una obra maestra que sirvió para que los estudiantes de la academia replicaran y aprendieran justamente sobre composición, sobre motivos, sobre coloración y, bueno, a partir de ahí surgieron un sinfín de copias, rastreamos algunas en nuestra investigación y otras han surgido a posteriori, ¿no es cierto? Es súper importante lo que dices, Aaron, porque eh, cuando estábamos haciendo toda la investigación de la exposición, dábamos por hecho que habían sido solamente 7 u 8 alumnos los que estaban identificados, que habían realizado copias y que se habían exhibido en algunas de las exposiciones de la lotería. Pero con el paso de los meses de la investigación, además de que se nos atravesó esta pandemia, y que evidentemente pues no dificultó la investigación, pero sí fue un determinante para hacer cambios importantes en la exposición. Sin embargo, con el paso de los meses, estando ya montando la exposición y en la inauguración, se nos han acercado diferentes personajes para decirnos que pues que esta copia, perdón, esta obra tiene muchas otras copias que nosotros no habíamos localizado. Y eso nos hizo ver justamente a nosotros como equipo curatorial, nuevamente nos lo volvió a demostrar María Morelli, pues que las investigaciones no están acabadas. Esta que por decir vemos en la imagen es una obra, una copia que pertenece a la Universidad de Guanajuato. Se logró localizar otra en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Esta copia es del artista decimonónico Gustavo García Rendón. Por allá, si alguien puede ayudarme a buscar la copia que está en un bote de basura. Esta fue, la verdad, muy interesante para todos nosotros porque la compartió un usuario en Facebook en los comentarios de una publicación del Museo de San Carlos. Si tienen la oportunidad, vayan y búsquenla. Nos llamó mucho la atención porque esta es una foto actual, o sea, es algo que tiene muy poco tiempo que pasó y que nos vuelve a decir que esta obra sigue siendo vigente dentro de las escuelas de arte, ¿no? Y que con el paso de los siglos, pues sigue manteniendo este estatus tan alto que le dan las academias a los artistas europeos. Eso es sumamente importante.
También hemos localizado algunas otras copias en casas de antigüedades, que también es como estos casos muy particulares porque deja de ser la obra maestra para pasar a ser la obra que, pues que se ve bien en tu sala, ¿no? Que puede ahí parecer un adornito. Entonces, también era un objetivo del equipo curatorial poder lograr que se juntaran el mayor número de copias para poder exhibirse dentro de las salas junto con el original o el que se encuentra atribuido a Ang. No se pudo, la verdad es que también hay cosas que difícilmente se pueden resolver, que no quedan en manos ni del museo, ni de los coleccionistas, ni del equipo curatorial, pero decidimos que pues la tecnología puede ser un gran aliado para hacer un banco de imágenes con todas estas copias y que el museo pueda tener estas referencias para pues seguir nutriendo el archivo de la propia obra. Creo que también esto es muy importante mencionarlo. Cada obra tiene una historia y estas copias que se han logrado localizar sirven para escribir y seguir escribiendo la historia de este famosísimo Ang. Ujú. Sí, así es, justo esta pieza que vemos casi raya en la instalación, ¿no es cierto? Y también en este proceso de eh, como difusión de la exhibición, ha servido mucho para que nos llegue información acerca de nuevas piezas, como este libro también, que habla de esta pieza y su particular formato de manera oval y que se relaciona mucho con el robo que pues aconteció, ¿no? Que nos contaba Ingrid. No sé si alguien quiera abordar más al respecto sobre la pieza o sobre el robo. Y el tema del robo para nosotros fue crucial. A ver, para darle estructura a la exposición, nosotros básicamente trabajamos jugando con dos líneas del tiempo. Una línea del tiempo que nos dictaba la investigación de archivos, todo lo que pudimos indagar sobre la pieza, sobre el arte mexicano a mediados del siglo XIX, que fue muchísima la información y que afortunadamente contamos con asesores importantísimos como Angélica Velázquez, Jaime Cuadriello, Ana Garduño, para ir haciendo esa, la llamo yo línea del tiempo, pero en realidad es una suma de información muy grande que logramos obtener. La otra línea que fuimos manejando en paralelo fue la ficticia, la que nosotros fuimos creando con base en la biografía de María Morelli, pues, que nosotros inventamos, que tratamos de cruzar y de que tuviera coherencia con esa línea del tiempo real. Para nosotros es claro qué parte es realidad y qué parte es ficción, pero en la exposición tratamos de que eso quede entremezclado y que para el visitante sea una incógnita dónde empieza la verdad y dónde empieza la ficción en algunos puntos. Y el robo es clave en eso, porque conforme fuimos indagando la historia de la obra, nos dimos cuenta de este robo acaecido en 1914. Fue clave, por cierto, que la doctora Ana Garduño nos mencionó la existencia de ese robo, lo cual nos llevó a buscar, bueno, Magali se metió de lleno en la hemeroteca digital y fue encontrando información acerca de ese robo en 1914. En hemerografía, yo diría que el periódico más importante fue El Imparcial, que dio noticia del robo casi que diariamente por varias semanas de todo lo que iba sucediendo desde el momento en que se supo del intento del robo hasta el encarcelamiento de este personaje Martínez. Y conforme íbamos leyendo todo eso, nos íbamos entusiasmando tanto que nos dio bueno, a mí por lo menos me generó la impresión de que la realidad estaba superando la ficción y de que casi se nos estaba yendo digamos, nuestro
nuestra conciencia de dónde se detenía la realidad y dónde empezaba nuestra creación ficticia. Entonces, pues sí, fue muy, muy, muy importante para nosotros ese hallazgo, además darnos cuenta de que el robo parecía ser reflejo del robo de la Mona Lisa en 1911, eso también, pues nos moríamos de risa al darnos cuenta de todo eso, y entonces nos imaginábamos a María Morelli encontrando esos mismos documentos, y empezando a dudar acerca de si lo que hizo Ignacio Martínez, fue intercambiar el original por una copia que seguramente en su cabeza fue creada por alguno de esos grandes artistas de la segunda mitad del siglo XIX mexicanos que ya estaban en capacidad de hacer copias de gran parecido. Y todo eso se nos fue mezclando y para mí al menos ese es un clímax de nuestra exposición, ese punto en el que casi se mezcla realidad y fantasía. Sí, totalmente. Justo eso fue uno de los temas que muchos de los visitantes también preguntaban o se quedaban con la duda o se quedaban enganchados con la exhibición de, bueno, pero ¿qué partes sí pasaron y qué partes no sucedieron, ¿no? ¿Cuál es lo verdadero y cuál es lo falso? Creo que en ese sentido sí cumplimos como uno de los objetivos que nosotros teníamos, que se entremezclaran las historias y que fueran justo reales, pero también porque esas historias ya estaban ahí, ¿no? Aunque parecieran muchas veces sacadas de nuestra imaginación, pues sí sucedían alrededor o sea, de las piezas, de la historia, ¿no? Y también el proceso de restauración que vivió la pieza en 1980, a principios de esa década. También brindaba nueva información que como que en la misma pieza había otra versión diferente, ¿no? Que no coincide con la actual. Y bueno, fuimos descubriendo mucha información así como sorpresiva, como que ya estaba ahí y estaba esperando a que nosotros la tomáramos y le diéramos el orden adecuado. Bueno, me gustaría pasar ya casi por terminar a dos últimos temas que también han preguntado bastante en los recorridos. Uno de ellos es, bueno, más bien voy a hacer la pregunta de dos temas. Más sobre nuestro proceso durante estos 2 años y medio, cómo fue que íbamos elaborando la historia. No sé si lo recuerdan. Yo recuerdo que fue muy aceitado, como se fue dando muy, muy, no sé, como muy paso por paso. Y también me han preguntado sobre los conflictos que tuvimos al interior del equipo justo para abordar temas, para sacar otros. Y no lo recuerdo bien, no sé cuál sea la razón, tal vez pues todo esto de la contingencia que nos abordó, pero yo lo recuerdo súper suave, digamos. ¿Qué opinan ustedes? Tal vez esa es la ficción que yo me creo, ¿no? No hubo conflictos, todos entérense que fue un equipo donde evidentemente, como todo, hay desencuentros, no desencuentros de mala manera, sino siempre muy dialogado, respetando las ideas de todos. Creo que desde el inicio ese fue como la armonía que permaneció en este equipo curatorial, al cual yo agradezco y felicito porque mis compañeros son los curadores más profesionales de este mundo. La verdad es que fue una experiencia increíble. Creo que también como equipo nos ayudó muchísimo a escucharnos, pero también nos permitió conocer las cualidades de cada uno de nosotros, porque mientras uno se metía más a la investigación en hemeroteca, otro se metía más a los textos mucho más densos, otros investigaban en otras colecciones de arte. Entonces, creo que cada uno aportó muchísimos conocimientos nuevos y eso se puede ver en la exposición. Creo que sí es algo que tenemos que aplaudir de este equipo. Sí, un poco, supongo que es un poco la pregunta también, la idea de curar en pandemia, ninguno estaba preparado, todo esto era nuevo,
y partimos de vernos todos los días, casi casi, a vernos por una pantalla que modifica absolutamente todo. Y fue también adaptarnos a las circunstancias y jugar con ellas, porque pues también descubrimos los dotes del Internet, ¿no? Los dotes del Zoom, los dotes de la disponibilidad. Entonces, sí, yo también como maga creo que fuimos un equipo bastante amable, nunca peleamos. Obviamente teníamos discrepancias en un montón de cosas porque cada uno tiene ideas distintas y venimos de miles lados y pensamos muy distinto, pero se lograba acordar y pues sí, también dejar que el otro hablara y dejar que el otro decidiera. Y creo que fue una gran ventaja. Yo también estoy muy contenta con el equipo. Sí, yo tendría que decir lo mismo. Creo que en todo momento teníamos claro que el fin principal era la exposición, el producto y todas nuestras discusiones, nuestras propuestas de ideas, eh, iban a ese fin. No, no era una competencia de egos, que era algo que podía suceder en un equipo de, ¿verdad?, de varias personas, sino que el objetivo era el producto, la exposición, lograr lo mejor que pudiéramos como muestra, como exposición, y todo lo demás estaba adosado o dirigido a eso, y fue muy fluido, y yo también tengo que agradecerles montones, porque sí, fuimos un buen equipo de trabajo desde como lo podemos ver de adentro. Bueno, yo me sumo a estos comentarios. Justamente sí, estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes. Creo que pues sí, el equipo hicimos muy buena mancuerna todos juntos. Creo que también fue como un proceso de mucho aprendizaje en conjunto, no solo por la maestría, sino aprender unos de otros, ¿no? Entendiendo que venimos de áreas diferentes, de carreras diferentes, y en ese sentido creo que también fue muy enriquecedor. Que también quiero añadir, creo que no lo hemos comentado, que aquí hace falta una de nuestros miembros que es Etlin Castro, y bueno, ella justo desafortunadamente ahorita no pudo estar, pero también ha sido un miembro importante y claro que además trabajó con nosotros en todo esto y sí hizo muy buen equipo también con nosotros. Exacto, le mandamos un beso a Erling. Pues sí, yo también les agradezco, chicas, por este trabajo. Estuvo bastante interesante. Y también le agradezco a los asesores que estuvieron con nosotros, Amanda de la Garza y Luis Vargas, que también estuvieron ahí orientándonos sobre cómo realizar las cosas y cómo cambiar nuestra mirada, ¿no?, de ciertos puntos o ciertos procesos. Y bueno, ya casi para pasar a las preguntas, bueno, ¿algún material que quieran compartir sobre historia del arte o sobre, puede ser audiovisual, puede ser un libro o lo que sea, puede ser sobre historia del arte o historia de la curaduría o sobre práctica curatorial? El primero que se les venga a la mente. Yo solo quería decir algo, como que me Ah, recordé como pensando en nuestras primeras influencias sobre la exposición, me acordé que las Fabiolas de Francis Alice fue una de las imágenes claves que tuvimos y que después se fue un poco diluyendo, pero que al mismo tiempo siento que la exposición conserva mucho de esa primera idea. sí, es verdad. Como que justo en este último núcleo que, bueno, casi penúltimo núcleo que estamos viendo, ahí como que es donde más se trató de representar esta pieza. ¿Algo más antes de pasar a las preguntas? Bueno, sí, a pasar a los comentarios. ¿No? Ok, creo que entonces, bueno, pasamos a los comentarios. Bueno, muchas felicitaciones en Facebook por la investigación y por la curaduría que hicimos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros acompañándonos y por sus comentarios. Y me parece que ahí había una pregunta. ¿Alguien la quiere expresar? La pregunta es de Rebeca Barquera
Y ella nos pregunta, me gustaría saber de qué manera pensaron en el tema del feminicidio, aunque fue imaginado. Pues yo pensaría que tratamos de ser muy cuidadosos con el tema, porque pues es algo bastante complejo. Entonces, partimos también de pensar cómo se construye la historia un poco también desde lo femenino, desde este personaje que es una mujer que aparte refleja mucho a todas estas, pues, investigadoras, archivistas, artistas, incluso que nos han estado acompañando a lo largo de nuestro proceso, que yo pensaría que son bastantes, y que son constructoras de historia, de archivo, y que pues a lo largo de mucho tiempo también han sido un poco silenciadas de alguna forma. Entonces también tomar a María Morelli como personaje principal y como mujer y como constructora de historia es como reivindicar todas estas mujeres tan importantes para nosotros, y para la historia del arte en general. Bueno, también pensamos que María Morelli es un personaje que se cuestiona todo el tiempo y de qué manera pues la historia, la verdad la cayó, ¿no? Es de alguna manera simbólico. María Morelli es un personaje totalmente simbólico y bueno, es como la verdad también va callando muchas voces, ¿no? O la construcción de la verdad va callando muchas voces. Sí, justamente yo también quisiera añadir, creo que Paulina lo expresó muy bien. Justamente sí entendíamos que era delicado plantear un feminicidio. También por eso no ahondamos mucho en eso al respecto en la exposición, ¿no? Solo al inicio pusimos una pequeña nota del periódico diciendo que había sido asesinada y justamente quisimos darle esta vuelta para más bien como que volcarlo hacia simbólicamente en esta construcción de una historia del arte. eh, Realmente, ¿cuándo sabes que hay un fin? ¿Cuándo hay una verdad absoluta con respecto a algo? ¿No? Más bien era una pregunta más bien era un ejemplo, algo simbólico, como decía Paulina, para decir que, para poner un fin abrupto, a decir, aquí no hay una conclusión, pero simbólicamente está demostrando que en realidad no la hay, así como en la exposición, así como en los estudios materiales bueno, que se hicieron, pues no hay algo conclusivo, algo que diga una verdad absoluta. Nosotros aquí planteamos una historia de la pieza, pero esta historia pues todavía es factible de cuestionarse y de sumarle muchísimo más, ¿no? Entonces en ese sentido sí entendemos esto, pero justo intentamos irnos más bien hacia este lado más simbólico y volcarlo más hacia una reflexión con la historia del arte. Creo que ya no hay más preguntas. Todavía están a tiempo los que nos siguen en transmisión para una, tal vez. Y si no, pues dejo los micrófonos a mis compañeros. No sé si ellos quieren hacer alguna otra anotación. Sí, yo quisiera hacer mención de uno de nuestros cómplices. Tuvimos muchos cómplices a los que les agradecemos montones la ayuda, las recomendaciones, la guía, pero especialmente quiero agradecerle a Manuel Espinosa Pesqueira, que desde el laboratorio del Instituto de Investigaciones Estéticas nos abrió completamente las puertas del laboratorio para ayudarnos no solamente a llevar a cabo el final de la exposición en el que presentamos algunas preguntas hipotéticas acerca de la materialidad de la obra a partir de imagenología, sino que nos permitió conocer cómo se desarrolla una investigación de ese tipo, una investigación material. Nosotros no llegamos a ese punto de realizar una investigación material, no teníamos una pregunta de investigación precisa, ni María Morelli tampoco dejó una pregunta precisa planteada, tal y como nosotros la imaginamos, pero sí nos dimos cuenta de que no se trata de tomar imágenes y verlas y sacar conclusiones, sino que hay todo un proceso de
meses o años de indagación previa para poderse plantear una pregunta y así ir al laboratorio a hacer ese tipo de solicitudes. Entonces, eso a mí me parece que fue un aprendizaje muy importante para todos y sin embargo nosotros pudimos hacer un pequeño ensayo de lo que se puede hacer con tanta tecnología a disposición de los investigadores y las investigadoras. Me uno a las menciones de Male para agradecer. Lo hicimos en vida, pero creo que ahora va a trascender de otra manera, al investigador y curador del siglo XIX, Víctor Rodríguez Rangel, curador de la colección del siglo XIX del Museo Nacional de Arte, quien sin duda también fue una pieza clave para conocer este trío de obras que hace un momento se pudieron ver en las imágenes, genio de la pintura con estos dos representaciones de los borregos. Fue sin duda también un investigador que nos acogió, que nos abrió las puertas del MUNAL, que nos compartió sus conocimientos como él siempre lo hacía. Creo que eso lo caracterizaba. Y pues lamentablemente, pues ahora sí que la vida da muchas vueltas, pero creo que justo también los investigadores y las personas que pues viven más bien entre nosotros a través de estas indagaciones tan importantes. Sí, totalmente. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron en este proceso, innumerables profesores, cómplices, curadores también que nos ayudaron y estuvieron todo el tiempo con nosotros. También, bueno, por último, en esta parte de los agradecimientos, pues también a la coordinadora del campo de estudios curatoriales, a Paula Duarte, que también estuvo todo el tiempo junto con nosotros en la investigación y en esta parte ya con la exhibición ya en pie. Pues muchas gracias y un saludo a ella y a todos los que nos ayudaron. Y bueno, esos serían los temas de hoy. Esperamos que, bueno, no sé si alguien quiera mencionar algo más, chicas. Sería todo. Entonces, bueno, esperamos que hayamos detonado su curiosidad sobre el proyecto y solucionado algunas de sus dudas sobre la exhibición. Todavía hay mucha información que abordar, mucho que investigar, entonces, bueno, los invitamos a que se acerquen al Museo Nacional de San Carlos, porque, bueno, como dijimos, las investigaciones son infinitas. Y, bueno, estén al tanto de las redes sociales del museo, tanto en Facebook o en YouTube o en Instagram. Hay muchas actividades todavía relacionadas a esta exhibición. Por ejemplo, hace un par de meses, y lo agradecemos profundamente, la doctora Ana Garduño se sumó al programa académico y bueno, pueden revisar su video en las redes de hace un par de meses. Y bueno, tampoco dejen de sintonizarlas porque vienen cosas muy interesantes. Mañana abre la exhibición Animales de compañía en el arte, que es un tema bastante interesante, sobre todo por los temas en boga que hay alrededor. Y bueno, todos estaremos muy atentos a la exhibición. Esta exhibición de Archivo Infinito estará disponible hasta el día 26 de septiembre, entonces ya falta poquito por si todavía no han podido visitarla. El horario del museo es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos la entrada es libre y bueno, eso sería todo. También va a haber más actividades académicas de esta exhibición. Esperemos que sigan en contacto. Muchas gracias. Síganse cuidando y vacunándose y que estén muy bien. Excelente noche. Adiós, chicas. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias, saludos a todos. Gracias, igual. Gobierno de México.